Hola, aquí Sebastián de Mercado Contable para analizar cómo calculo la rentabilidad de un producto en Mercado Libre. Esta es una consulta muy común por parte de personas que están empezando, pero también lo es por parte de personas con experiencia y trayectoria en el sitio. Y es que al momento de realizar el cálculo hay muchas cuestiones a considerar. Entre ellas vamos a ver los distintos tipos de publicaciones, las reputaciones, los costos de envío, quién los paga y quién los factura, cuestiones relacionadas a los impuestos, las retenciones y las percepciones. Para realizar el análisis vamos a utilizar una planilla de cálculo que estará disponible para que ustedes puedan utilizar con sus productos. Solo necesitarán para tener acceso a la misma una cuenta de Google. Las planillas de cálculo son excelentes herramientas para los negocios, pero al mismo tiempo pueden ser peligrosas debido a que es relativamente fácil borrar datos o romper fórmulas por accidente. Para evitar estos accidentes, notarán que solo podrán editar ciertos campos, quedando el resto protegidos. Los campos editables son aquellos de color claro y serán los únicos que utilizaremos a los efectos de calcular nuestra rentabilidad. Vamos a comenzar con un ejemplo para ir comprendiendo paso a paso cómo funciona cada cuestión a considerar. Lo primero que haremos será introducir el nombre de nuestro producto. En este caso vamos a suponer que estamos publicando un par de zapatos. Luego vamos a seleccionar el tipo de publicación. Probaremos primero con una clásica. Podemos elegir el tipo de reputación que tenemos como vendedor. Asumamos que tenemos reputación verde. Podemos seleccionar también el peso del producto. Y aquí también habrá un link para obtener más información acerca de cómo calcular el peso de tu paquete, pues hay que tener en cuenta el peso físico, pero también el peso volumétrico. Muy bien. Importa también el nivel de mercado puntos que tiene nuestro comprador, ya que en caso de que sea él quien se encargue del costo del envío, obtendrá diversos descuentos de acuerdo al nivel de mercado puntos que posea. Supongamos para este caso que tiene un nivel 1. Luego vamos a seleccionar la provincia de nuestro comprador a los efectos de determinar la alícuota para los ingresos brutos. Ingresos brutos es un impuesto provincial, por lo que cada provincia dicta sus propias leyes tributarias y por consiguiente las alícuotas de los impuestos varían según la provincia a la que estemos vendiendo. Asumiremos que para el ejemplo el comprador lo hace desde la ciudad de Buenos Aires. Y llegó ahora el momento de introducir el precio al que publicaremos nuestros zapatos. Digamos que será de 2.400 pesos. Como verán, la planilla ya empieza a trabajar, pero aún debemos cargar algunas cuestiones más, como la alícuota de IVA de nuestro producto, que generalmente es del 21%, pero hay bienes que están grabados con una alícuota reducida del 10,5%, como es el caso, por ejemplo, de algunos productos de informática. Entonces, en los campos destinados a nuestra factura de venta, podremos ver el neto determinado para la misma, el IVA y el total a facturar. Noten que en este caso, como el precio de la publicación es inferior a 2.500 pesos, el envío es a cargo del comprador. Aquí la primera cuestión polémica respecto a por qué debemos facturar nosotros el costo del envío. Para entender la situación debemos pensar que en teoría nuestro comprador nos está abonando todo a nosotros, a pesar de que el dinero nunca pase por nuestra cuenta. Pero sobre todo que al mismo tiempo Mercado Libre nos facturará a nosotros el costo de dicho envío, quedando el efecto neutralizado. Podrán notar que en la sección dedicada a los cargos de Mercado Libre en la planilla tenemos el mismo costo de envío. Vamos a suponer que el costo de nuestro producto es de 1.000 pesos netos. Esto es algo en lo que especialmente quienes comienzan a operar como responsables inscriptos
encuentran dificultad en incorporar. Pero cuando hablamos de precios con nuestros proveedores, para evitar confusiones siempre debemos hablar de precios netos, a los cuales luego se les adicionará el IVA. En este caso, supongamos que también está alcanzado al 21%. Bueno, llegamos a la sección de los cargos de Mercado Libre. En la misma ya vimos que tenemos incluido el costo del envío y además el cargo por la venta, que en este caso corresponde a un 13% más una suma fija de 15 pesos por tratarse de un producto de un precio inferior a 2.500 pesos. A propósito de estos valores, los mismos están sujetos a modificaciones por políticas de Mercado Libre y la misma inflación. Pero una de las virtudes de la planilla será que tales valores se actualizarán de manera automática sin necesidad de ningún cambio por parte de los usuarios. Los cargos de Mercado Libre están expresados en valores finales, por lo cual la planilla calculará los netos y los IVAs correspondientes. Entonces verán que el total a facturar por Mercado Libre corresponde a la suma del envío y el cargo por la venta sin considerar el IVA, pues el mismo está incluido dentro del precio de los anteriores. Finalmente llegamos a la parte de los impuestos. Como ya dijimos, los ingresos brutos serán calculados teniendo en cuenta la provincia de nuestro comprador. Ciudad y provincia de Buenos Aires son distintas a estos efectos. Y lo que hacemos básicamente es aplicar la alícuota del impuesto sobre el neto de nuestra factura. Y aquí una injusticia del sistema, y es que estaremos calculando los ingresos brutos sobre el neto también del envío. En este caso para Cava es el 3%. Luego veremos el IVA, el cual surge de la diferencia entre nuestro IVA por la venta y todos los IVAs abonados por nuestra compra del producto y los cargos de Mercado Libre. Aquí es oportuno mencionar que el IVA no afecta el cálculo de la rentabilidad, pues es un costo que nosotros trasladamos a nuestro cliente. La forma más simple de pensarlo es la siguiente. Nuestros zapatos tienen en el precio un IVA de 493,76, envío incluido, que nos abona el cliente y que nosotros debemos abonar a AFIP. Pero, como ya hemos abonado otros IVAs por nuestras operaciones de compras y de gastos, podremos descontar esos mismos del IVA por la venta. Es toda una cuestión de cuándo pagamos los IVAs. Fíjense que si, por ejemplo, nuestro proveedor fuese un monotributista y por lo tanto no nos cobrase IVA, la rentabilidad no cambia, solo cambia el momento en el que pagamos el IVA, pudiendo ser abonado en su totalidad como saldo de la declaración jurada o pudiendo el mismo ser abonado en parte a AFIP y en parte a nuestros proveedores, que también deberán depositar sus IVAs recaudados en AFIP. Entonces, de esta manera, hemos calculado la rentabilidad para nuestros zapatos para una publicación clásica en Mercado Libre. Podemos probar ahora, cambiar el tipo de publicación y ver qué pasa. Vamos a seleccionar un tipo de publicación premium. Y bueno, aquí se ve claramente cómo la rentabilidad baja, pues para la publicación premium deberemos abonar a Mercado Libre un 28% de nuestro precio publicado más una suma fija de 15 pesos. Una cuestión más a considerar es el impuesto a las ganancias. Este impuesto grava la ganancia total del contribuyente en un periodo anual, por lo cual calcular el efecto del mismo en un solo producto es dificultoso. Deberíamos prorratear nuestros costos fijos y variables no relacionados directamente con el producto, como el alquiler, los servicios públicos, empleados, contador, etc., en cada unidad vendida, lo cual es difícil de saber, pues desconocemos cuántas unidades venderemos de cada producto a lo largo de un año. Asimismo, hay otras variables como las deducciones personales y la alícuota que nos toque de acuerdo al total de la ganancia obtenida. Habiendo dicho todo lo anterior, de todas formas tenemos la opción de seleccionar una alícuota del impuesto a las ganancias para considerarlo en el análisis. Quizás algunos encuentren útil la opción para ir generando una provisión para el impuesto. Vamos a asumir que estaremos alcanzados a una alícuota del 9%. Muy bien, ahora sí, tenemos el cálculo de nuestra rentabilidad para los zapatos calculada. Vamos a dejar este ejemplo y en la siguiente columna supongamos que nuestro proveedor nos aumenta el precio de los zapatos en 150 pesos. Entonces,
podemos copiar los datos aquí, los vamos a dejar igual. Y aquí, para el precio de nuestro proveedor, vamos a consignar el aumento. Muy bien, entonces de esta manera claramente nuestra rentabilidad baja. Entonces nosotros, para mantener la rentabilidad deseada, aumentamos nuestro precio en 200 pesos. ¿O no? Nuestra rentabilidad cayó aún más. ¿Cómo es posible? Bueno, es que hemos superado el límite para los envíos gratis, actualmente de 2.500 pesos. Entonces, a partir de ese importe, el costo del envío queda a nuestro cargo. Pueden notar que en la sección de Mercado Libre cambió y el costo del envío ahora nos es facturado como envío gratis. Nótese también que el costo del envío es un 50% inferior, y esto se debe a nuestra reputación verde, la cual nos otorga un descuento en el costo de los envíos. Si por el contrario nuestra reputación fuese amarilla o sin reputación, el costo del envío se incrementaría, y si fuese naranja o roja, no tendríamos descuento alguno, y además a estos valores ya entraríamos a una rentabilidad negativa, es decir, estaríamos perdiendo plata por vender en Mercado Libre. Si cambiamos el tipo de publicación a clásica, seguramente volvemos a tener una rentabilidad. Vamos a volver a seleccionar las mismas opciones que en la primera columna para observar cómo la rentabilidad baja drásticamente por haber pasado de una situación de envíos a cargo del comprador a envíos a nuestro cargo. Entonces, para retornar a la rentabilidad anterior, un aumento de 200 pesos no es suficiente, sino que tendríamos que aumentar nuestro producto a 2.950 pesos para obtener una rentabilidad en pesos más o menos similar a la anterior, pero aún así estamos por debajo de la rentabilidad porcentual. Vamos a probar 3.150. Con 3.150 estamos de vuelta en una rentabilidad similar a la anterior. Bueno, entonces ya hemos visto los distintos tipos de publicaciones y cómo influyen las reputaciones, los costos de envío, hemos charlado sobre los impuestos y nos falta hablar sobre las retenciones y las percepciones. Y la pregunta más importante para este análisis es, ¿forman parte del costo? ¿Influyen en el cálculo de la rentabilidad? La respuesta es no. Entonces, ¿qué son las retenciones y las percepciones? Simplemente son impuesto pagado por adelantado. Y es que los fiscos delegan parte de sus tareas de recaudación de impuestos en grandes empresas y en bancos a los efectos de asegurarse un cobro anticipado de impuestos, lograr mayor control y obtener más información sobre los contribuyentes e invitar a los contribuyentes a que estén en regla. Entonces, para visualizar cómo efectivamente no forman parte del costo, vamos a ver este simple ejemplo. Partimos de nuestra operación de venta con un neto, un IVA y un total facturado. Esta es nuestra operación de compra. Acá tenemos un costo de 1.150 pesos. Este es el IVA determinado. Y nuestro proveedor, en este caso, asumimos que es agente de percepción de IVA y agente de percepción de ingresos brutos. Entonces, el total de compra es la sumatoria de todos los campos anteriores. Luego, Mercado Libre nos cobra una comisión sobre nuestro precio de la publicación, un envío, un IVA y también nos cobra una percepción de IVA y una percepción de ingresos brutos. Llegamos a nuestra posición de IVA y tenemos que declarar nuestro IVA por la venta. Tenemos que declarar el IVA que ya pagamos a nuestro proveedor y a Mercado Libre. Y la diferencia de esos dos valores nos arroja una suma que deberíamos depositar en AFIP.
Pero a esta suma le vamos a descontar las percepciones que ya abonamos tanto a nuestro proveedor como a Mercado Libre. Entonces el saldo efectivamente a pagar por el impuesto al valor agregado es de 64,76 en lugar de 107,26. Lo mismo sucede con el impuesto a los ingresos brutos. Nuestro impuesto determinado, calculado en base al neto de nuestra factura, por una alícuota de un 3%, nos arroja este impuesto de 76,86, pero al mismo le vamos a restar las percepciones que abonamos en nuestro proveedor y en Mercado Libre. Entonces el saldo de los ingresos brutos a pagar es de 33,57. Esto nos arroja una rentabilidad de 433,88. Ahora veamos qué pasaría si nuestro proveedor no fuese agente de percepción de IVA. Y si Mercado Libre tampoco nos percibe IVA. Como verán, la rentabilidad no cambia. Lo único que cambia es el saldo de la declaración jurada a pagar. Lo mismo sucede con los ingresos brutos. Si nuestro proveedor no fuese agente de percepción y si Mercado Libre tampoco lo fuese, cambiaría el momento, el importe a pagar de la declaración jurada de los ingresos brutos, pero la rentabilidad se mantiene igual. Entonces, el tema de las percepciones es simplemente una cuestión financiera en cuanto al momento en el que efectivamente estamos abonando el impuesto. Con las retenciones sucede algo muy similar. Las retenciones se diferencian de las percepciones en que las mismas no son un incremento del precio de nuestra factura de compra, sino que al momento de una cobranza, quien nos tiene que abonar, en lugar de pagarnos el total de la factura, nos va a abonar una parte de la factura y el resto nos lo va a pagar con un certificado de retención. Vamos a asumir que por esta operación tuvimos una retención de ingresos brutos de 50 pesos, entonces neto cobramos 3.050. Pero esta retención la vamos a recuperar en la declaración jurada de los ingresos brutos, que va a restar del impuesto determinado. Y aquí ahora nuestra rentabilidad la vamos a calcular en lugar de sobre el total de la venta, lo que cobramos. Y efectivamente la rentabilidad queda igual. Tiene un efecto financiero, sin lugar a dudas, porque estamos abonando impuestos de manera adelantada. Y la situación se vuelve indeseable cuando estamos pagando por anticipado más impuesto del que deberíamos tributar. Supongamos que nuestro proveedor nos cobra una percepción de ingresos brutos de 30 pesos y Mercado Libre también. Entonces, aquí en la posición del mes de los ingresos brutos tenemos no un impuesto a abonar, sino un impuesto a favor de 33 pesos con 14 centavos. Este impuesto a favor del contribuyente podrá ser utilizado en el siguiente periodo de la misma manera que restan las retenciones y las percepciones. Pero, volviendo a los efectos financieros, es una situación que no debería suceder. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que la presión tributaria en Argentina es muy alta. Hay que estar en regla y no tener incumplimientos. Esto permitirá que nuestras alícuotas sean menores, idealmente inferiores al impuesto que efectivamente debemos tributar. En caso de tener alícuotas bajas, pero aún de esa manera, seguir generando de manera sostenida incrementos en los saldos a favor, los fiscos, en sus leyes y códigos tributarios, contemplan la situación y establecen procesos para poder gestionar
reducciones de alícuotas y o exclusiones de los padrones que se publican a los efectos de comunicarle a los agentes de retención y percepciones a qué contribuyentes deben percibir o retener y a qué alícuotas. Finalmente, también tener paciencia porque, como todo trámite ante el Estado, es lento y burocrático. Bueno, y antes de finalizar con este curso, vamos a ver la vista apaisada de la misma planilla que nos permitirá trabajar sobre listas de productos mucho más extensas. El funcionamiento es exactamente igual a la otra planilla, excepto que aquí podemos agregar también el código de producto, la familia y una breve descripción del producto. De la misma manera podemos elegir la publicación, nuestra reputación, el peso del producto, los mercadopuntos del comprador, nuestro precio, la provincia, la alícuota del IVA, el costo del producto y llegaremos a la misma rentabilidad que en el primer ejemplo. Con el ingreso al curso recibirán instrucciones sobre cómo acceder a una copia de la planilla de cálculo y de esta manera llegamos al fin del curso. La verdad estoy muy contento con el resultado del mismo. Espero que ustedes también, que les sea de mucha utilidad. Ante cualquier duda o consulta, no dejen de contactarme. Encontrarán mis datos al pie de la planilla. Mi nombre es Sebastián Pasos. Les deseo muchos éxitos y nuevamente muchas gracias por haber sido parte de este curso.